Comienza el espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. España ha desclasificado los archivos con los pormenores del que fue uno de los momentos más críticos en la historia reciente de su democracia: el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero y varios guardias civiles y militares de extrema derecha y nostálgicos de la dictadura de Francisco Franco. Durante 45 años, los detalles de esta intentona golpista que conmocionó a Europa se mantuvieron ocultos hasta que el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido hacerlos públicos. En France 24 les traemos el contexto sobre la importancia que esto tiene para esclarecer una parte de la historia de España. El día 23 de febrero de 1981, el Congreso de los Diputados de España estaba votando quién sería su próximo presidente del gobierno luego de la dimisión del centrista Adolfo Suárez, figura clave que había liderado el proceso de transición democrática en el país ibérico desde el año 1976, menos de un año después de la muerte del dictador ultraderechista Francisco Franco. En esos 5 años se habían producido numerosos cambios en la sociedad y en la política española que habían permitido la ganancia de derechos como libertad de prensa, de pensamiento o la pluralidad parlamentaria. Algo a lo que sectores ultraconservadores cercanos al fascismo del ejército y la sociedad se opusieron. El ejército español, junto con la Iglesia Católica, se convirtió en uno de los pilares que sostuvieron por casi 40 años a la dictadura de Francisco Franco. Por ello, era el sector más susceptible de sublevarse ante la transición democrática. Así es como ese día el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, entró en pleno debate parlamentario armado junto a decenas de compañeros. Allí tomó el estrado y gritó una frase que pasaría a la historia: «Quieto todo el mundo», y a la que seguiría una ráfaga de disparos contra el techo del hemiciclo. Tejero fue reprendido por el entonces vicepresidente y general Manuel Gutiérrez Mellado, quien le ordenó cesar en su intento y quien fue ignorado. Paralelamente al secuestro de todos los parlamentarios, el general Jaime Milán del Bosch secundó el golpe y declaró el estado de emergencia en la Capitanía General de Valencia, sacando a las calles a miles de soldados y tanques. Varios generales intentaron convencer al entonces rey Juan Carlos I de apoyar el golpe. Especialmente el general Alfonso Armada intentó tener una reunión privada con el monarca en el Palacio de la Zarzuela, algo que nunca ocurrió. Los militares se tomaron la radiotelevisión española y confiaron en que el golpe triunfara, algo que no sucedió, ya que a la 1 de la madrugada del 24 de febrero, el rey Juan Carlos I pronunció un discurso público en el que exigió finalizar el golpe y volver a la normalización democrática. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Esta postura del monarca fortaleció ante la opinión pública su figura tras unos años en los que su papel en la transición democrática había sido cuestionado a causa de que Juan Carlos fue designado como heredero directamente por el dictador Francisco Franco y nunca elegido por los españoles. Los parlamentarios fueron liberados en unas horas y los principales militares que dieron el golpe, Antonio Tejero, Alfonso Armada y Jaime Milán del Bosch, fueron condenados a 30 años de prisión con cargos de sedición y conspiración. A ello se sumó la condena de otros 9 militares. Sin embargo, todos ellos, menos Antonio Tejero, fueron indultados antes de 1990. Y a pesar de la gravedad de lo vivido, los documentos que detallaron la acción del golpe fueron considerados como clasificados. Es por esta cuestión que las teorías sobre el papel que jugó el entonces monarca Juan Carlos I se multiplicaron entre los que lo defendían y los que sospechaban sobre sus acciones.
La desclasificación de los archivos del golpe de Estado ha dejado claras varias cosas. La más importante es que parece que la monarquía se opuso desde un primer momento al intento de golpe y que incluso los golpistas se arrepintieron de haber pensado que Juan Carlos los apoyaría. Además, estos documentos han revelado que agentes del Servicio Secreto Español estuvieron implicados en la intentona de golpe y que los militares planearon el uso de la máxima fuerza en televisión española. Unos documentos que se han publicado de forma casual el mismo día, apenas unas horas antes de que Antonio Tejero, el principal protagonista de la toma del Congreso, falleciera a los 93 años. Su intentona representó a una España nostálgica del fascismo que ya en 1981 agonizaba y reforzó aún más el talante y la voluntad democrática que los españoles que se opusieron de forma tajante a cualquier intento de retornar a una dictadura. De hecho, en 1982 los españoles optaron por primera vez desde el final de la dictadura franquista por el primer gobierno de izquierdas, liderado por el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González. Un hecho que se considera el final de la transición y la entrada al periodo plenamente democrático. Con esto concluimos. En la edición estuvo Jesús David Contreras. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y a france24.com.